bienvenidos a este webinar con Alberto Cairo. Les cuento un poquito de Alberto. Alberto es un asesor permanente de Google, así que ya pueden ver más o menos la magnitud de nuestro invitado especial. Él nos va a hablar sobre una introducción a la visualización de datos. Entonces, me voy a presentar, no sin antes comentarles que, por favor, compartan en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook. Pueden compartir este webinar sin ningún inconveniente. Y también les pedimos el favor de que nos mencionen como hashtag con el numeral BDG Series. Con este numeral vamos a tener unas sorpresas más adelante en este mismo webinar, así que le damos la bienvenida a Alberto. Alberto, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí hoy. Excelente. Alberto, cuéntanos un poquito sobre ti, una breve introducción. Sí, bueno, además de lo de Google, lo de Google es un trabajo de consultoría constante, pero mi trabajo principal es como profesor en la Universidad de Miami, en Florida, en Estados Unidos. Y eso, bueno, después de haber trabajado durante bastantes años en medios de comunicación, tanto en España como en Brasil y luego en Estados Unidos. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a este webinar sobre la introducción a la visualización de datos. Entonces, son todos tuyos y bienvenidos. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, antes de compartir la pantalla, un aviso solo: las imágenes que voy a ir mostrando hoy a lo largo del webinar se las voy a compartir en la pantalla del chat justo en cuanto acabe, antes del turno de preguntas. Primero voy a hacer esa breve introducción a la visualización y después les comparto las imágenes para que puedan acceder a todos los proyectos de los que voy a ir hablando. Entonces no se preocupen si no consiguen anotar el nombre de algún proyecto o alguna cosa, porque van a tener acceso a estas imágenes. El texto de las imágenes está en inglés porque básicamente son imágenes que yo uso en mis clases habitualmente, pero bueno, voy a ir traduciendo todo lo que dice para que lo puedan entender sin ningún problema. Voy a empezar a compartir mi pantalla aquí, voy a ampliar mi pantalla y ahí las imágenes van a empezar a aparecer. Bueno, lo primero que me gustaría hacer hoy es darles una pequeña definición de lo que yo llamo visualización. No necesariamente visualización de datos, sino visualización en general, o sea, la palabra visualización, ¿no? En los libros que llevo escrito hasta el momento sobre el mundo de la visualización, yo doy una definición muy amplia de lo que yo considero visualización. Para mí una visualización es cualquier tipo de representación visual cuyo objetivo sea dejarle a una persona o a un grupo de personas ver lo que no pueden ver de forma natural, ¿no? Con el objetivo de permitir la exploración de ciertas informaciones, el análisis de esas informaciones o la comunicación de esas informaciones. Y eso es lo que yo me especializo más, es básicamente en visualización para comunicación. Es decir, una vez que uno tiene ya las informaciones bien contrastadas, cómo presentarlas de forma gráfica a un público. Y eso es en lo que me voy a centrar un poquito más hoy, ¿no? Pero bueno, les decía, la visualización, hay muchos tipos de visualización, ¿no? Hay una visualización, por ejemplo, les voy a enseñar ejemplos ahora mismo, que es más pictórica, que es más basada en figurativa, en imágenes figurativas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera en el año 1997 en España y empecé a trabajar para diarios, empecé a trabajar, por ejemplo, en el año 2000 en el diario El Mundo, que es el segundo diario por circulación en España, y el tipo de proyectos que hacía es como el que tienen en la imagen en la esquina superior izquierda, que son pequeñas capturas de pantalla de varias visualizaciones figurativas, pictóricas, que yo hice durante aquellos años, ¿no? Estas visualizaciones figurativas, en la jerga de la prensa se las suele llamar infografías, ¿no? Es la infografía, ¿no? La visualización más figurativa, que consiste pues, en explicar eventos, objetos, criaturas del mundo real. Es decir, uno lo que hace es transformar
esos objetos en dibujos, en imágenes, en animaciones en 3D, etcétera, para explicar su funcionamiento, para explicar su anatomía, para explicar procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, más tarde, en mi carrera, cuando empecé a dar clase primero y luego me fui a Brasil unos años a trabajar, luego volví a Estados Unidos para continuar enseñando cómo se hacen estas cosas, me empecé a centrar más en otro tipo de visualización. Es decir, por un lado tenemos la visualización más pictórica, más figurativa, y luego tenemos la visualización de datos, ¿eh? La visualización de datos es también visualización, porque el objetivo que tiene la visualización de datos es, de nuevo, permitir al lector que vea más allá de la complejidad de ciertas informaciones y que extraiga de esas informaciones los mensajes más importantes, ¿no? El objetivo es el mismo. Pero el tipo de trabajo que se hace para crear estas visualizaciones es un poco diferente. Los otros gráficos que tienen en pantalla ahora son visualizaciones de datos. La visualización de datos consiste básicamente en tomar datos, números, ¿no? Y transformar esos números en objetos visuales, ¿no? La visualización de datos se basa toda en la idea muy simple, muy básica, de la representación proporcional de esos datos. Eso en inglés se llama, en la jerga de la visualización se llama visual encoding, que es la transformación, la representación de esos datos. Es decir, uno comienza con una serie de números que puede ser 22, 25, 34, 35, 29, lo que sea, y lo que hace uno en visualización de datos es mapear esos números a través de la variación de características de ciertos objetos gráficos. Por ejemplo, en el caso de un gráfico de barras, ¿no? Es un gráfico de lo más tradicional, una visualización de datos de lo más tradicional, lo que uno varía es la longitud o la altura de esas barras, ¿no? Entonces, diríamos que tanto longitud como altura son métodos de codificación de esos datos, métodos de representación de esos datos. Pero hay otras muchas características que se pueden variar en la visualización, ¿no? Se puede variar, por ejemplo, el tamaño de un objeto, ¿no? Pues hay, por ejemplo, un tipo de visualización que es la visualización del gráfico de burbujas, ¿eh? Y uno lo que hace pues, es variar el tamaño de unos círculos, ¿eh? En proporción, siempre en proporción a los números que uno está representando. También se puede variar la posición de ciertos objetos, se puede variar el ángulo de ciertos objetos, como por ejemplo en el caso de un gráfico de torta o de pizza se varía el ángulo de las porciones de esa torta, se puede variar también el color, o la intensidad de color, es otro tipo de método de representación. Ha llegado una pregunta aquí de Diego Vargas, por cierto, que dice que no oye el audio. ¿Me están oyendo bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Bueno, aquí estamos monitoreando en varios computadores y te puedo confirmar que desde acá sí se escucha perfectamente. ¿Se escucha perfectamente? Bueno, ok, perfecto. Pues parece que Diego tiene algún problema. Bueno, pues eso, la visualización se basa en esta representación, en esta codificación de los datos a través de formas, de la variación de las formas gráficas, de la variación proporcional. Y la visualización es muy poderosa, es una herramienta de comunicación muy poderosa porque le permite a uno ver más allá de la complejidad de los datos, ¿no? Yo si por ejemplo les enseño el caso de una base de datos real, ¿no? Lo que tienen ahora mismo en pantalla o lo que va a aparecer es una base de datos real que son registros globales de temperaturas medidas en grados Celsius desde el año 1000 hasta el año 2000, año por año. En comparación con una media, con la media del siglo XX, por eso hay datos negativos y datos positivos en función de si la temperatura global en ese año está media, global promedio, global de ese año estaba por encima o por debajo de la media del siglo XX, ¿no? Si yo les presento estos datos de forma tabular, por medio de una tabla con todos estos números, pues ustedes no van a poder extraer de esta tabla demasiada información, ¿no? Por las tablas son una forma de representación gráfica, pero son un tipo de representación gráfica cuyo objetivo no es dejarle a uno extraer, digamos, los grandes patrones o tendencias de los datos, sino poder centrarse en cada uno de los números específicamente, ¿no? Si eso es lo que queremos, que el lector pueda centrarse en cada número por separado y leerlo por separado, la tabla numérica es la mejor forma de representación de esos datos. Pero si lo que queremos es que el lector sea capaz de no ver cada número por separado, sino ver la tendencia global de si la temperatura ha subido o ha caído a lo largo de los últimos 1000 años,
la tabla no funciona. Lo que tendríamos que hacer sería agarrar todos estos números y crear algún tipo de gráfico en el que se mapeen estos números por medio de la variación proporcional de algún objeto. Por ejemplo, podríamos transformar todos estos números en un gráfico de línea, ¿no? O lo que se llama tradicionalmente un gráfico de fiebre, ¿eh? Un gráfico de línea en el que uno, por medio de una línea negra central, muestra la tendencia global de las temperaturas globales, por medio de una línea azul nos muestra los registros reales de temperatura. La línea negra es el promedio, la línea azul son los registros específicos de temperaturas de cada año, y luego en la parte posterior, en la parte del fondo, un área gris nos mostraría el nivel de incertidumbre de los datos, ¿no? Porque todos los datos, como probablemente todos ustedes saben, los datos nunca son precisos, siempre tienen alrededor un cierto nivel de incertidumbre. A veces eso puede ser la desviación estándar o puede ser intervalos de confianza. Hay diferentes tipos de confianza que reflejan esa incertidumbre en los datos, ¿no? Entonces esa área gris refleja esa incertidumbre. Todo lo que esto está representando gráficamente eran los números que teníamos antes, ¿no? Pero todos estos factores que estamos viendo ahora no los conseguíamos ver claramente antes porque la tabla nos obligaba a leer cada número por separado en vez de interpretarlos todos juntos como una imagen unificada, como una transformación de esos números en un objeto gráfico que nos permite extraer las tendencias y los patrones. En este caso, la tendencia más obvia, si ustedes se fijan en el eje horizontal y luego en el eje vertical, el eje horizontal son los años y el eje vertical son las temperaturas, y si se fijan en la trayectoria de la línea negra central, que de nuevo es la línea de tendencia de temperaturas, van a ver que entre el año 1000 y el año 1900, más o menos, las temperaturas globales siempre variaban, pero siempre se mantuvieron por debajo de la media del siglo XX. Ahora, una vez que llegamos al comienzo del siglo XX, las temperaturas globales se disparan de una forma muy radical. Esta es una de las visualizaciones de datos, en mi opinión, más extraordinarias que se han hecho probablemente en las últimas 2 décadas o así, ¿no? Es una visualización, un gráfico en Excel, se hizo en Excel, un gráfico muy simple, creado por varios científicos, climatólogos, entre el año 98 y el año 99, y publicado en el año 2001. Se convirtió en uno de los gráficos más famosos y también más polémicos, porque como ustedes saben, aquí en Estados Unidos tenemos mucha gente a la que le encanta negar la evidencia del cambio climático, lo cual pues lógicamente es un absurdo, ¿no? Pero comenzando por el propio presidente, que dice que el cambio climático es una invención china, literalmente, ¿no? Bueno, pues no lo es. O sea, tenemos una enorme cantidad de evidencia que muestra que el cambio climático es real. Entre ello, pues lo que refleja este gráfico, que por cierto se ha reproducido múltiples veces, siempre mostrando la misma tendencia. Una línea más o menos plana en el pasado y de repente llegamos al siglo XX y se disparan las temperaturas, ¿no? Bueno, pues este es el poder de la visualización de datos, el permitirle ver a que uno pueda ver estas tendencias, estos patrones que se esconden siempre por detrás de los números. La visualización se está convirtiendo en un área adoptada en múltiples disciplinas, ¿no? Ahora mismo pues les estoy mostrando, por ejemplo, un gráfico que viene pues, de las ciencias del clima, del tiempo atmosférico, pero también se está extendiendo por muchísimas otras áreas, ¿no? El análisis de negocios, por ejemplo, el business intelligence, por ejemplo, utiliza visualización de forma constante. Mi propio mundo, el mundo del periodismo, por ejemplo, pues ha adoptado la visualización en las últimas décadas de una forma muy entusiasta. La sociología, los politólogos, todo el mundo los estadísticos, lógicamente, también están usando visualización de forma constante. Y todo esto se debe a una multiplicidad de factores, el motivo por el que la visualización se ha vuelto tan popular en los últimos años. El primero, lógicamente, es porque la visualización funciona. Es decir, cuando un gráfico está bien diseñado y está bien hecho, le ayuda a uno a interpretar los datos de una forma más correcta, ¿no? Ya sea para explorar esos datos, para descubrir posibles historias dentro de esos datos, o bien para comunicar esos datos a otras personas. Pero hay otros factores que también explican la creciente popularidad de los gráficos. Por ejemplo, el papel de ciertos pioneros o de ciertos popularizadores. Por ejemplo, mi popularizador favorito es el profesor Hans Rosling,
Si ustedes no han oído hablar nunca de Hans Rosling, les aconsejo que visiten la página web que es gapminder.org. Hans Rosling, que por desgracia falleció hace algunos meses, era un profesor de salud pública en el Instituto Karolinska en Suecia, y en mi opinión es uno de los grandes comunicadores de este siglo y del pasado siglo. Es decir, era un señor que se educó como médico, trabajó como doctor durante muchísimos años en naciones muy pobres en África, tratando enfermos y también recogiendo datos de epidemias, de enfermedades, etcétera, y luego visualizando esos datos, ¿no? Trabajó en Zimbabue, creo, en Mozambique y en otros países, y luego al cabo de una carrera, después de una carrera muy larga, se volvió a vivir a Suecia y empezó a desarrollar herramientas de visualización, y empezó a hacer también una herramienta, por cierto, que se llama Gapminder, como su propia página web. Y después se dedicó también a dar charlas y a conferencias en vivo, ¿no? en las que él se integra con las visualizaciones de datos. Bueno, pues el motivo por el que le recomiendo el trabajo de Hans Rosling es no solo porque yo creo que es uno de los grandes pioneros que han ayudado a popularizar la visualización de datos, sino porque también les puede servir de inspiración. Es decir, dentro de la página web de Hans Rosling, Gapminder, van a poder ver las charlas que él dio a lo largo de los años, y van a ver lo entretenidas que son. Es decir, él consigue transformar datos que de otra forma serían simplemente números fríos, y consigue crear historias a partir de esos datos y basadas en la evidencia, y con un entusiasmo y una alegría y una felicidad a la hora de explicar los datos que es absolutamente contagiosa. Entonces es un buen ejemplo, yo creo, de cómo presentar de forma eficaz los datos. Cuando uno tiene, por ejemplo, que hacer una presentación interna dentro de una empresa, pues cómo hacerlo de una forma más vivaz, no de una forma aburrida, ¿no? Pero hay otros factores también que contribuyen a la popularización de la visualización, y es el incremento que se ha visto, que yo veo en los últimos años también en los medios de comunicación. Si uno se centra en los medios de comunicación estadounidenses, pues ha habido una pequeña explosión en los últimos años en el uso de los gráficos para comunicar datos a los lectores por parte de ciertos medios de comunicación, pues digamos de élite, ¿no? De Estados Unidos, comenzando por el New York Times, que tiene una sección exclusiva dedicada a este tipo de trabajo que se llama The Upshot, y luego continuando por otros medios como por ejemplo el Wall Street Journal, el Washington Post. Todos estos han expandido sus equipos de análisis de datos y también de visualización de datos para contarles historias a los lectores. 538, Vox.com, Quartz, por ejemplo, son todos medios de comunicación que también usan visualización con mucha regularidad. Y lo hacen no porque simplemente a los editores o los dueños de estos diarios les gusten los gráficos, aunque eso puede también ser un factor, sino porque han comprobado que los gráficos funcionan. Cuando un gráfico, un mapa de datos, un gráfico estadístico, etcétera, está bien diseñado y trata de algún tema interesante para los lectores, esos gráficos se vuelven muy populares, acaban atrayendo una atención enorme por parte de los lectores. De hecho, si ustedes ven alguno de los proyectos más populares publicados por el New York Times en los últimos años, por ejemplo, van a ver que son visualizaciones de datos, son gráficos explicativos, ¿no? Y la visualización también está ganando premios de gran importancia, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años los premios Pulitzer han sido otorgados en ocasiones a visualizaciones de datos. Por ejemplo, en 2015 el Washington Post recibió un premio Pulitzer, creo que por servicio público, gracias a una visualización de datos, que es la que tienen en pantalla ahora, que trata sobre cuánta gente murió en el año 2015 a causa de tiroteos con la policía o siendo abatidos por la policía. Ustedes saben probablemente que en Estados Unidos tenemos un gran problema con violencia policial, principalmente contra minorías en ocasiones, ¿no? Pues el Post decidió hacer una especie como de base de datos visual de las personas que murieron a causa de un tiro o de un disparo
de la policía. Y es una visualización de datos. Usted tiene todos los datos ahí, puede filtrar de diferentes formas, ver persona por persona, verlo por estado, etcétera, etcétera. No estoy abriendo en ninguno de estos proyectos, por cierto, porque como les dije antes, cuando acaba de hablar, dentro de un poquito, para abrir un turno de preguntas largo, les voy a compartir estas imágenes para que puedan hacer clic en todos estos vínculos y visitar todos estos proyectos, ¿no? Otro premio Pulitzer, también en los últimos años, lo recibió un medio más local de aquí de Florida, que se llama el Tampa Bay Times, gracias a un proyecto que se llama Failure Factories, que es como fábricas de fracaso, sería la traducción, ¿no? Y es un proyecto que trata sobre cómo la segregación racial de las escuelas en la región que cubre el Tampa Bay Times ha llevado también a una segregación en el desempeño de los estudiantes. Es decir, que en el pasado el distrito escolar donde está el Tampa Bay Times estaba bien integrado racialmente. En todas las escuelas había niños de todas las razas, hispanos, negros, blancos, etcétera, y la calidad de las escuelas era más o menos bastante equivalente, ¿no? Pero por ciertas políticas que se empezaron a aplicar, no recuerdo exactamente los detalles, estas escuelas se empezaron a segregar más, es decir, los niños afroamericanos o negros empezaron a ir a unas escuelas, los niños blancos empezaron a ir a otras escuelas, y como consecuencia muchas escuelas empezaron a empeorar en los rankings nacionales, principalmente aquellas escuelas que tienen más minorías, ¿no? Es un proyecto muy interesante, es un proyecto de narración visual, no solamente de visualización de datos, sino también de cómo transformar, les puede dar inspiración de cómo transformar unos gráficos estadísticos en una narración paso a paso para contar una historia muy compleja a una audiencia, ¿no? Y luego, otro factor que yo creo que también es muy importante para explicar la creciente popularidad de la visualización de datos es la disponibilidad de herramientas. Es decir, en el pasado, yo cuando empecé mi carrera, por ejemplo, pues había pocas herramientas para crear este tipo de trabajos, y eran herramientas que en muchos casos eran de pago, eran herramientas propietarias, no de código abierto, sino propiedad de ciertas empresas, y eran muy caras, era caro acceder a estas herramientas, ¿no? Hoy el panorama es completamente diferente. O sea, yo en mi trabajo diario, por ejemplo, continúo usando algunas herramientas de pago, algunas herramientas que hay que comprar, como por ejemplo las herramientas de la compañía Adobe, por ejemplo el Adobe Illustrator o Adobe Illustrator, lo continúo usando, pero luego muchas otras herramientas que yo uso para mi trabajo son gratuitas o de código abierto, o las dos cosas, ¿no? En mi propia página web, por ejemplo, tengo una sección, y les proporciono el link en la imagen, tengo una sección en la que pongo tutoriales pues de muchas herramientas que yo utilizo para ciertas cosas, ¿no? Y entre ellas van a haber muchas que son gratuitas. Hay una o dos que son propietarias. Por ejemplo, yo continúo usando Excel para análisis básicos de datos no demasiado amplios, y de nuevo continúo usando Illustrator de Adobe para hacer diseños, ¿no? Para hacer el diseño final, la composición final de mis visualizaciones y el estilo final de mis visualizaciones. Pero luego el resto de herramientas que tienen esta especie como de galaxia interconectada de herramientas que tengo en este diagrama, la mayoría de ellas o todas ellas son gratuitas o de código abierto, o las dos cosas. Por ejemplo, el lenguaje de programación R, que yo uso para ciertas cosas, es un lenguaje de programación de código abierto con una comunidad muy activa, muy entusiasta, que está constantemente añadiendo nuevas capacidades a la herramienta, ¿no? Insight, que es una herramienta que menciono en alguno de estos paneles, Insight es una herramienta de análisis visual por medio de visualización de estadística, que es gratuito también, fue creado por estudiantes y profesores de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, y es una herramienta muy sencilla de usar y es gratuita, uno se la puede bajar y usarla, ¿no? Y todo esto, el hecho de que haya tantas herramientas y que sean, no todas ellas, pero bastantes de ellas, relativamente sencillas de usar y de aprender, ha llevado también a que más y más gente
empiece a interesarse por la visualización de datos y a usarla todos los días. Probablemente ustedes hayan oído hablar de otras muchas herramientas que no están listadas en esta imagen. Tal vez algunos de ustedes usen, por ejemplo, Power BI de Microsoft o Tableau de Tableau Software. Son otras herramientas que tienen versiones gratuitas y luego tienen versiones también de pago, ¿no? Bueno, pues esas herramientas también han contribuido también a esta explosión de la visualización, ¿no? Y la forma en la que yo las uso para mis gráficos, sobre todo para gráficos estáticos, está explicado en este pequeño diagrama que explico con más detalle en mi página web, ¿no? Pues yo uso ciertas herramientas para generar gráficos base, ¿no? Y luego les doy el estilo final se lo doy en Adobe Illustrator para luego poder exportarlas desde Adobe Illustrator bien como un PDF para publicarlo como gráficos estáticos o bien como un HTML, porque Illustrator tiene capacidades de exportación como HTML y como SVG para poder publicarlo en la web, ¿no? Para darles un ejemplo, por un ejemplo muy rápido, esto es una imagen, un gráfico estadístico generado por medio del lenguaje de programación R, y en el lado derecho pues tienen el gráfico resultante de ese pequeño pedacito de código. Esto es tasa de mortalidad infantil por debajo de 5 años de edad en todos los países del mundo desde el año 1960 hasta el año 2000 y alguna cosa, ¿no? Bueno, pues lo que tienen a la derecha es el gráfico que R genera, ¿no? Yo lo genero con R y luego lo que hago es lo exporto desde R, lo abro en Adobe Illustrator y en Illustrator le doy el estilo final ya para poder publicarlo en alguna publicación o en algún informe o en alguna página web, etcétera. Le pongo un título, le pongo una introducción, le cambio el color, le cambio el fondo, etcétera. Le doy esa parte más de diseño gráfico para que el gráfico sea más presentable desde el punto de vista del aspecto visual. Bueno, pues este proceso, crear un gráfico como este hace 20 años, por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera, habría llevado muchísimo tiempo porque las herramientas no eran complejas, eran caras, etcétera. Hoy en día crear un gráfico como este tan simple pues es casi absolutamente trivial, ¿no? Ahora, además de las herramientas, también hay que hablar un poco de principios, ¿no? Las herramientas son solamente una parte de cómo crear un gráfico. Alberto, Dime. Alberto, qué pena contigo. Voy a hacer una intervención pequeñita porque nos está generando un errorcillo pequeño ahí que te está tapando una partecita de la... Sí. Mira. Ok, perfecto. Bueno, ahí está. Era la de las preguntas y respuestas. Era de las preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, listo. Y sí, también aprovecho para decirle a los asistentes que por favor estén atentos al chat, que estamos, compartiendo una información muy interesante para ellos y de promociones con lo que nosotros estamos hablando del hashtag BG Series. Así que muchísimas gracias, Alberto. Puedes continuar. Ok, perfecto. Bueno, pues en esta segunda parte les quería hablar un poco más de principios, ¿no? De principios de visualización básicos, ¿no? Lógicamente, en 15 o 20 minutos no les voy a poder explicar todo lo que se necesita saber para crear una visualización, pero por lo menos sí darles algunos principios generales que yo creo que deben guiar el diseño de cualquier gráfico que uno quiera mostrarle a un público, ya sea un público dentro de una empresa o al público en general, a la ciudadanía en general, ¿no? Esos principios básicos se pueden resumir en cuatro puntos, ¿no? En 4 puntos muy sencillos y fáciles de entender. El primero de ellos es que una buena visualización tiene que estar basada en datos confiables, lógicamente. Y esto, pues bueno, cuando lo explico a veces parece como algo muy obvio, ¿no? Porque, bueno, claro, lógicamente voy a usar gráficos que están bien, ¿no? No voy a usar datos. No voy a usar datos que están equivocados, ¿no? Pero como probablemente todos los que estén en la audiencia hoy sepan, aquellos que tengan sobre todo un poco de formación en estadística, conseguir datos confiables o generar datos confiables es complicado. Es decir, uno tiene o verificar los datos que uno obtiene, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a una fuente o una empresa que proporciona datos, es importante pues ver la confiabilidad de esa fuente y luego pues también ver los datos para ver si están bien o están mal, ¿no? Pues este proceso es fundamental, ¿no? Y precede la creación de cualquier gráfico, ¿no? que podamos crear. En segundo lugar, un gráfico que esté destinado a presentarse a una audiencia tiene que estar bien diseñado, es decir, tiene que ser bonito, tiene que estar bien, tiene que usar bien la tipografía, el color, la composición.
la jerarquía visual, etcétera, es un principio muy importante y que a veces este segundo principio se olvida un poco en ámbitos como, por ejemplo, la ciencia, la estadística, etcétera. Yo he observado durante bastantes años que los científicos, los estadísticos, etcétera, científicos de diferente tipo, tienden a obviar un poco el diseño, tienden a pensar que el diseño gráfico es simplemente embellecer las gráficas, ¿no? Y que es como una especie como de algo secundario. Bueno, yo voy a mostrar solamente mis datos, y voy a mostrarlos bien, y luego, si me da tiempo, hago que el gráfico sea más elegante, ¿no? Pues eso es un error. Aquí es muy importante, de la misma forma que cuando uno escribe un paper académico, por ejemplo, e intenta escribirlo de forma clara, elegante, bien estructurada, etcétera, pues un gráfico es algo muy parecido, es una herramienta retórica, ¿no? Entonces uno tiene que poner un poco de esfuerzo en crear algo que sea, desde el punto de vista visual, elegante y sofisticado. El punto número 3 también es muy importante, lógicamente. Una vez que atraemos la atención de los lectores, no podemos frustrarles, hay que mostrar la información de una forma clara y de una forma profunda también. Y ahí viene el punto número 4. Hay una gran confusión, yo creo, en múltiples ámbitos, que lleva a alguna gente a pensar que una visualización de datos es una forma de simplificar informaciones. Y a mí no me gusta mucho el verbo simplificar. Yo prefiero usar el verbo aclarar. Y luego les voy a explicar por qué con un ejemplo, pero se lo anticipo ya. Cuando uno piensa solo en simplificar, uno piensa únicamente en reducir la cantidad de datos que uno le va a enseñar al público. Y a veces esa es la mejor estrategia, reducir la cantidad de datos para que el lector pueda entender las cosas de forma rápida. Pero a veces, cuando uno simplifica, sobre todo cuando uno simplifica en exceso, acaba mostrando algo que es completamente engañoso, y porque no incluye una cantidad adecuada de datos para que el lector se haga una composición del lugar, para que entienda la información de forma correcta. Y esto se lo voy a ilustrar con este ejemplo que viene a continuación. Fíjense. Este es un gráfico, una tabla, que apareció en Twitter hace algún tiempo y que bueno, es una simplificación de datos, se entiende perfectamente, muy simple, muy básica y también muy engañosa. Es un gráfico que nos muestra cuál fue la tasa de desempleo en los primeros 100 días de cada una de estas presidencias, ¿no? Pues con el presidente Trump tenemos una tasa de desempleo. En los primeros 100 días de la presidencia Trump había una tasa de desempleo del 4,5%. Con el presidente Obama, en sus primeros 100 días, la tasa de desempleo es 9%. Con el presidente Bush, en los primeros 100 días, la tasa de desempleo es 4,4%. Y luego con el presidente Clinton es 7,1%. Bueno, esto es muy claro, ¿no? Se ve claramente, se lee perfectamente, pero claro, es sumamente engañoso. ¿Por qué? Porque es una simplificación de datos. Nos está mostrando solamente una serie de números aislados, y es una simplificación excesiva, porque si uno piensa en los datos de una forma un poco crítica, pues lo primero que puede pensar, lógicamente, es que en los primeros días de una presidencia, en los primeros meses, los primeros 2 o 3 meses de una presidencia, la tasa de desempleo por debajo de cada uno de los presidentes es en gran medida la tasa de desempleo que heredó del presidente anterior, porque en los primeros 3 meses no hay tiempo de generar políticas que lleven a más empleo, ¿no? Entonces, ese 4,5% que vemos, por ejemplo, el presidente Trump, eso es básicamente la tasa de desempleo que Trump heredó de la presidencia Obama. Entonces, este es un ejemplo de simplificación. Estamos reduciendo la cantidad de datos, pero no estamos aclarando. Estamos simplificando, pero no estamos aclarando. Para poder aclarar, tendríamos que, en este caso, por lo menos, tendríamos que aumentar la cantidad de información que mostramos, ¿no? Por ejemplo, la forma más simple y más básica sería mostrar a los lectores, por ejemplo, el principio y el final de cada una de estas presidencias. Es decir, con cuáles de estas presidencias el empleo subió o el empleo bajó, en cuáles de estas presidencias, ¿no? Entonces, simplemente añadiendo ese segundo número comparativo, le estaríamos dando al lector una imagen más rica y una imagen más veraz de cuál es la realidad, ¿no? Pues, y luego a lo mejor le podríamos añadir también, en la última columna de la tabla, cuál es la variación en términos de puntos porcentuales, ¿no? Ahí ya veríamos pues, el principio y el final de cada una de las presidencias y luego en qué presidencias el empleo aumentó o el empleo cayó. Después esto sería una imagen que no es una simplificación, es una aclaración.
estamos aumentando un poquito la cantidad de información para que el lector tenga ese contexto que faltaba en el gráfico anterior. Por eso siempre me gusta mucho enfatizar esta diferencia entre simplificación y aclaración y aconsejarles siempre que piensen siempre en aclarar las cosas, no en simplificar las cosas. A veces simplificar las cosas está bien para poder aclarar, pero el objetivo siempre es aclarar, no simplificar. El objetivo último de una visualización siempre tiene que ser aclarar, ¿no? Y luego, estos otros dos valores también son sumamente importantes, ¿no? Y van juntos los dos, ¿no? Es decir, hay que crear gráficos que sean atractivos desde el punto de vista visual, pero luego también gráficos que sean claros para mostrar las informaciones. Y hay que hallar un equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? Les voy a mostrar un gráfico ahora, por ejemplo, que desde el punto de vista del atractivo visual es un gráfico muy poderoso, es un gráfico que está muy bien, es un gráfico muy bonito de ver, pero desde el punto de vista de la claridad visual y de interpretar las informaciones, pues se queda un poquito atrás, ¿no? O sea, no es un mal gráfico, pero es un gráfico que yo creo que se podría tal vez dar una vuelta y mejorarlo desde el punto de vista de la claridad gráfica, ¿no? Es un gráfico que fue finalista de unos premios que se llama Information is Beautiful hace algunos años, y lo que nos muestra es una línea temporal de lo que ocurrió en diferentes países del norte de África y del Medio Oriente a lo largo de un año durante la primavera árabe, es decir, durante el año de diciembre de 2010 y diciembre de 2011, qué ocurrió en cada uno de estos países. Dentro de estos círculos, cada círculo concéntrico se corresponde con un país de los que están resaltados en el mapa. Es decir, tenemos un círculo para Túnez, otro círculo para Argelia, otro círculo para Egipto, otro círculo para Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Si la línea del país es muy finita en un momento temporal, quiere decir que ayer no pasa nada, no estaba pasando nada, pero si la línea se vuelve gruesa y roja, quiere decir que durante esa época de ese año, en esos meses de ese año, había protestas en las calles. La gente se estaba lanzando a las calles y protestando contra el gobierno, etcétera. Todo esto ocurrió durante la primavera árabe, ¿no? Y luego, la intensidad de color de cada una de las líneas es proporcional al número de víctimas por estas protestas en cada uno de estos países. Y después, el puntito, al final de cada una de las líneas, le indica al lector qué ocurrió al final de cada una de estas protestas, ¿no? Si el gobierno se cargó las protestas, o si hizo concesiones a los protestantes, o si el gobierno cambió completamente, ¿no? Después de las protestas. Bueno, pues este gráfico desde el punto de vista visual, desde el punto de vista del atractivo visual, es espectacular. Yo cuando lo dije, bueno, qué interesante, ¿no? Está muy bien diseñado, ¿no? Desde el punto de vista visual está bien diseñado. Entonces, el punto número 2 que les comentaba antes, yo creo que es muy satisfactorio desde ese punto de vista. Pero ahora, un gráfico o una visualización no es algo que simplemente se tenga que ver. Hay que leerla para ver si la visualización está bien o no. Y leer este gráfico se vuelve un poco complicado, porque si, por ejemplo, usted quiere ver qué pasó en Egipto, va a tener que enfocar su mirada en Egipto y luego seguir con su mirada el círculo de Egipto hasta llegar al otro lado, para ver en qué época de este año hubo protestas en Egipto. Y eso es muy complicado de hacer solo con sus ojos. Es decir, resulta mucho más fácil leer el gráfico si uno usa un dedo. Habría que poner el dedo en Egipto y luego dar la vuelta todo alrededor del círculo para poder llegar al final de la línea de Egipto en diciembre de 2011. Y esto pues es un gráfico que desde el punto de vista de la lectura es bastante ineficiente. Es decir, si un gráfico a uno lo obliga a usar un dedo para poder leerlo, pues no es una visualización demasiado eficaz, ¿no? Entonces, lo que habría que pensar sería cómo podremos hacer el gráfico un poco más claro para que el lector no tenga que usar sus dedos para ver los países, ¿no? Y yo lo que propondría en este caso sería, por ejemplo, simplemente hacer que las líneas fuesen rectas, en vez de que fuese un círculo, dado que estamos hablando de una línea temporal, pues hacer que el gráfico sea completamente lineal, poner simplemente los países y luego una línea horizontal, sería el equivalente simplemente de desenrollar el círculo anterior, transformando las líneas circulares anteriores en líneas rectas, porque si hacemos esto, el lector ya no tiene por qué usar sus dedos para poder seguir la línea de cada uno de estos países, ¿no? Se ve inmediatamente, ¿no?
Es decir, el diseño los voy a poner uno al lado de otro, es decir, la versión original y el rediseño, ¿no? El rediseño es más feo que el original. El original es un gráfico bien diseñado, espectacular, etcétera, pero que resulta un poco complicado de leer, por lo menos en mi opinión. El segundo gráfico, el rediseño, es menos bonito, sacrifica un poco de esa belleza visual del original, pero resulta más claro para la lectura. Y este es el equilibrio que yo les decía antes, que yo creo que hay que conseguir siempre que uno haga una visualización. Hay que hacer algo que sea al mismo tiempo atractivo desde el punto de vista visual, y que mantenga, por ejemplo, en este caso, alguna de las características que hacían al gráfico original atractivo, pero al mismo tiempo que sea claro, que se pueda entender más o menos bien. Y luego que sea eficiente. Desde el punto de vista, lo que quiero decir con eficiente en este caso sería desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio. El gráfico original es un gráfico gigantesco, es decir, para poder contarnos qué pasó en cada uno de estos países necesita un espacio gigantesco. El rediseño es prácticamente la mitad del tamaño del gráfico original, o incluso un poquito menos. Lo que quiere decir que eso libera un montón de espacio en la parte inferior que podríamos aprovechar para profundizar un poco más en la historia, por el motivo que les decía antes, porque un gráfico no es una visualización no es una forma de simplificar, es una forma de aclarar. Y hay muchas cosas aquí que se podrían aclarar. Por ejemplo, si ustedes no saben mucho de estos países, pues a lo mejor la pregunta que les viene a la cabeza es ¿y por qué estaban protestando? ¿No? ¿A qué se debían estas protestas? Bueno, pues ese espacio inferior, en la parte inferior del rediseño, ese espacio en blanco, lo podríamos aprovechar, por ejemplo, para aportar más datos, más informaciones de por qué estaban protestando estos países, ¿no? Hay motivos múltiples, pero está todo relacionado básicamente con los regímenes que gobiernan todos estos países, las tasas de desempleo de todos estos países y el hecho de que todos estos países tienen una población masculina de jóvenes bastante amplia, es decir, tienen un número muy grande de hombres jóvenes que no encuentran trabajo y que están frustrados, lógicamente, tanto con la situación de desempleo como con el autoritarismo de los gobiernos que gobiernan casi todos estos países, ¿no? Bueno, pues este trasfondo no está explicado, está dado por hecho en el gráfico original, está también dado por hecho en el segundo gráfico, pero por lo menos en el segundo gráfico tenemos espacio en la parte inferior para explicar el por qué. ¿Por qué todos estos países están protestando, ¿no? Y esta discusión me lleva a la última parte de la charla hoy, que es una especie como de pequeña guía muy rápida, algunas recomendaciones de cómo elegir las mejores maneras de codificar los datos, es decir, qué tipos de forma gráfica podemos usar dependiendo del tipo de historia que queramos contar o dependiendo del tipo de tendencia o patrón que queramos que los lectores vean en nuestros datos, ¿no? Les voy a dejar una serie de recomendaciones, por ejemplo, 2 páginas web que son básicamente catálogos de visualizaciones de datos. De hecho, la primera se llama el catálogo de la visualización de datos, de Data Visualization Catalog. Esta página web de Data Visualization Catalog es una página que contiene pues, todos esos vínculos. Cada uno de esos círculos azules es un vínculo en el que uno puede hacer clic y cuando hace clic, pues cuando uno presiona, pues le aparece un artículo sobre cómo usar un gráfico de barras, cómo usar un histograma, cómo usar un gráfico de línea, en qué circunstancias usar un gráfico de torta, cómo usar un gráfico de dispersión. Es decir, son tanto una página como la otra, que es muy parecida, Essentials se llama la segunda página. Las 2 páginas son sumamente útiles para poder aprender más sobre visualización, ¿no? Ahora, hay muchísimos más recursos, ¿no? Y yo lo que uso a veces es un poco también de sentido común, ¿no? El sentido común al que me refiero es que es simplemente recordar que hay ciertos gráficos o ciertas formas gráficas que se adaptan mejor, si volvemos, por ejemplo, a lo que les estaba contando antes, voy a pasar esta imagen de aquí. Si recordamos lo que les decía antes de los métodos de codificación, ¿no? Les mostraba antes una imagen de los métodos de codificación. La forma de elegir entre estos métodos de codificación sería preguntarse básicamente ¿para qué es este gráfico? Es decir, ¿qué quiero que el lector extraiga de este gráfico, ¿no? O qué quiero que el lector sea capaz de hacer con este gráfico. Es decir, quiero que el lector pueda comparar cosas, quiero que el lector pueda ver variaciones a lo largo del tiempo, quiero que el lector vea la relación entre 2 variables, quiero que vea la distribución de una variable, quiero que vea
la distribución geográfica de esa variable, cada una de esas actividades o cada uno de esos objetivos se puede conseguir mejor con algunos tipos de gráficos que con otros tipos de gráficos, ¿no? Y eso es un poco en lo que esas páginas web que les mostraba antes les podría ayudar. Pero les voy a anticipar un poco pues por dónde estoy queriendo ir, ¿no? Hay ciertos tipos de gráficos. Por ejemplo, los gráficos estadísticos basados en ejes, en un eje de cartesiano, de coordenadas horizontales y verticales, X y Y. Este tipo de gráficos son los gráficos que mejor le permiten a uno hacer estimaciones, hacer cálculos, percibir las cosas con más precisión. Es decir, el mensaje es que siempre que uno quiera, por ejemplo, que un lector sea capaz de comparar pues diferentes variables de una forma muy precisa, es mejor usar algún tipo de gráfico en el que todos los objetos estén medidos en función de esos dos ejes. Por ejemplo, el gráfico de barras, ¿no? Si uno quiere que el lector consiga ver de forma muy precisa, de forma rica y de forma profunda la relación entre dos variables cuantitativas, por ejemplo, pues habría que usar un gráfico de dispersión, porque, de nuevo, ese gráfico también está basado en ejes de coordenadas que le permiten a uno comparar y percibir las relaciones entre esas dos variables de forma muy precisa. Y siempre que queremos precisión es mejor usar este tipo de gráficos basados en ejes de coordenadas. Ahora, hay otro tipo también de métodos de codificación que les comentaba antes. Por ejemplo, les hablaba antes de los métodos de codificación. Uno de ellos pues, es el tamaño de objetos, ¿no? El tamaño de objetos o los colores de los objetos, ¿no? Este tipo de métodos de codificación, el tamaño, el color, etcétera, no le permiten a uno percibir las cosas de forma muy precisa, pero funcionan muy bien generalmente cuando lo que uno quiere no es precisión, sino darle al lector como una especie como de visión global de los datos, ¿no? Y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho mostrar en mis clases, un gráfico que viene del diario The New York Times mostrando los resultados de las elecciones presidenciales en 2008. Y como pueden ver, lo primero que van a ver ahí es un mapa muy grande con círculos y colores que le muestra a uno pues dónde ganaron los demócratas, eso es el color azul, o dónde ganaron los republicanos. Y luego el tamaño del círculo es proporcional a la diferencia de votos en favor del partido que ganó. Es decir, este mapa no se creó para que uno pueda comparar Nueva York con Miami, Miami con San Francisco, San Francisco con Seattle, Seattle con Portland. No se creó para eso. Se creó para que el lector pueda ver dónde se concentran los demócratas, dónde se concentran los republicanos desde el punto de vista geográfico y tener una especie como de impresión global de dónde hay más o dónde hay menos, pero de una forma imprecisa. Es decir, lo que importa en este tipo de gráfico es esa imagen global, no tanto la precisión. Si uno quisiese la precisión, si uno quisiese, por ejemplo, que el lector fuese capaz de ver un ranking de los condados de Estados Unidos en función del voto demócrata, primer condado, segundo condado, tercer condado, etcétera, y luego poder comparar el voto demócrata en todos esos condados, es mejor no hacer un mapa, porque el mapa no le ayuda a uno a cumplir ese objetivo. El mapa solamente le da la impresión global de los datos. Si uno quiere ver ese ranking y la comparación más precisa, ahí habrá que hacer algún tipo de tabla o de gráfico de barras, de que pongamos el primer condado, el segundo condado, etcétera, y luego su tasa de votos, su nivel de voto por parte de los demócratas. Esto es el motivo por el que les recalco esta idea, es porque yo a lo largo de mi carrera he visto gente, y me ha ocurrido a mí, nos ha ocurrido a todos, vemos algún tipo de base de datos, por ejemplo, una base de datos que tiene un componente geográfico, e inmediatamente decimos, ¿tiene componente geográfico? La mejor forma de representar los datos es un mapa. No, pues no, a veces el mapa no es la mejor forma de representar datos que tienen un componente geográfico, porque tal vez el objetivo que uno tiene no es mostrar patrones geográficos, el objetivo que uno tiene es crear un ranking. Entonces el mapa no funciona para eso, ya que es una tabla, ¿no? O uno ve, por ejemplo, datos que suman 100% y uno se apresura, por ejemplo, a crear un gráfico de torta o de pizza o de tarta, ¿no? Se llama de diferentes formas en diferentes países, ¿no? Este ejemplo que les estoy mostrando es un ejemplo ficticio basado en datos inventados, ¿no? Que yo creé para ilustrar un problema que yo me he encontrado multitud de veces durante mi carrera, ¿no? Pues un cliente o un colega o lo que sea, o yo mismo, porque a mí me ha pasado también esto.
veo que tengo unos datos que suman 100%, e inmediatamente me pongo a crear un gráfico de tarta, ¿no? Y no me pregunto para qué es el gráfico, ¿no? Y les voy a explicar qué es lo que quiero decir. Este gráfico ficticio muestra, vamos a suponer, por ejemplo, que uno hace una encuesta en la universidad y le pregunta a 1000 estudiantes cuál es su estilo de música preferido, ¿no? Si prefieren pues el rock, o la samba, o el hip hop, o el reggaetón, o la música country, o la música clásica, etc. Y uno hace esa encuesta primero en el año 1994 y obtiene los resultados que tenemos en el gráfico de tarta del año 94, es decir, 35% de los estudiantes les gusta el rock, 25% de los estudiantes les gusta samba, al 20% de los estudiantes les gusta el hip hop y el rap, etcétera, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hacemos la misma encuesta en el año 2014 y obtenemos los resultados, que vemos en la segunda gráfica de tartas, en la que, por cierto, yo he ocultado los números. ¿Por qué he ocultado los números? Bueno, porque si yo a ustedes no les muestro los números, les aseguro que les va a resultar muy, muy difícil comparar la tarta de 2014 con la tarta de 1994. Es decir, es posible ver, lo único que se ve bien es que el rock se ha vuelto más popular, es decir, el rock creció en popularidad entre el año 94 y 2014. En 2014 el rock ocupa una porción mucho mayor de la tarta de lo que ocupaba en el año 1994. Pero ahora, intente ver, por ejemplo, si la samba es más o menos popular que en 1994, en comparación con 2014. Es dificilísimo de ver. O el hip hop es más popular o menos popular. ¿El reggaetón es más popular o menos popular? Bueno, pues este es un ejemplo de lo que pasa cuando uno selecciona la forma gráfica de forma automática. ¿Todo suma 100%? Pues voy a crear un gráfico de tarta, ¿no? O uno deja que el programa de computador que uno está usando tome decisiones, ¿no? Eso es lo peor que uno puede hacer, dejar que el programa tome decisiones. Tenemos que ser nosotros quien obliga a la herramienta a tomar las decisiones que nosotros queremos en función de lo que debemos mostrar. Y lo que debemos mostrar en este caso está explícito en el título, porque el título dice cómo las preferencias musicales cambiaron en las últimas 2 décadas. Y este tipo de gráfico no muestra cambio. Este tipo de gráfico muestra partes de un todo, pero no nos deja ver cambio. Si lo que queremos es ver cambio, tendríamos que mostrar cambio. Por ejemplo, por medio de un gráfico de línea, en el que primero tenemos en el eje horizontal, tenemos primero el año 94, luego tenemos el año 2014, el eje vertical es el porcentaje de estudiantes que dicen que les gusta más cada tipo de música, y luego las líneas, la pendiente de las líneas, nos muestra pues, si un estilo de música se ha vuelto más popular o menos popular. Este es un gráfico que muestra cambio, es decir, siempre que uno va a mostrar datos por medio de un gráfico, tiene primero que preguntarse ¿para qué es ese gráfico? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese gráfico, ¿no? Alberto. Y ahora dime. ¿Cómo estás? Mira, aquí Melba nos está preguntando una cosita pues, muy interesante que nos dice, ¿cómo las funciones entre el ojo y el cerebro humano influyen en tener buenos gráficos? ¿Tú qué opinas de eso? Dime de nuevo, Dice, ¿cómo las funciones entre el ojo y el cerebro humano influyen en tener buenos gráficos? Eso llevaría muchas horas responder. Tengo en mi primer libro, en el arte funcional de Functional Art, tengo toda una sección que trata sobre eso, ¿no? Sobre cómo lo que sabemos sobre la percepción visual y la cognición visual nos puede ayudar a crear mejores gráficos, ¿no? Un ejemplo básico solamente, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los gráficos que están basados en ejes horizontales y verticales sean los mejores para cuando queremos que los lectores sean capaces de calcular las cosas con precisión, eso está basado en el funcionamiento del propio cerebro, es decir, por la evolución, nosotros hemos evolucionado para poder estimar de forma muy precisa cosas que vemos en un paisaje, ¿no? El tamaño de diferentes cosas sobre un paisaje más o menos horizontal. Y de hecho, cuando vemos objetos que tienen formas irregulares, para estimar su tamaño, para calcular su tamaño en el mundo real, generalmente nos tendemos a centrar en su altura, más que en su tamaño, digamos, más que en su área, ¿no? Entonces, eso es un factor que es algo que es innato, ¿no?
Y luego hay muchos otros, por ejemplo, la forma en que percibimos colores, por ejemplo, ¿no? O el hecho de que haya gente que es daltónica, por ejemplo, ¿no? Que no es capaz de percibir los colores de forma muy precisa, pues nos influye también a la hora de elegir colores para nuestros gráficos. Por ejemplo, ahora el último ejemplo que les iba a mostrar, de hecho, uso una paleta de colores que yo creo que es un gráfico mío, pero es una paleta de colores un poco dudosa, porque es una paleta de colores verde y roja. Y este tipo de paleta de colores combinando rojo y verde puede ser bastante arriesgada porque va a haber gente daltónica que no la va a poder interpretar bien. Esto fue un error por mi parte, el usar esta paleta, ¿no? Tendría que haber usado otra paleta de colores. Entonces, este tipo de cosas solamente se aprenden bien cuando uno pues empieza a estudiar un poco sobre cómo funciona el ojo humano y cómo funciona la percepción, ¿no? Ahora, este otro ejemplo, yo iba a hablar de él no porque la paleta de colores tuviese que cambiar, porque tiene que cambiar, sino porque es un ejemplo de narrativa visual. Lo último que les quería dejar hoy como idea para pensar en el futuro, para plantearse en el futuro, es que cuando uno va a contarle a los lectores datos, cuando uno va a contar una historia basada en datos, no basta simplemente con representar los datos y dejárselos a los lectores, sino que es bueno crear alguna especie como de narrativa, de estructura que guía a los lectores a través de la estructura de ese gráfico, a través de la historia que uno quiere contar, ¿no? Y este póster gigantesco basado en gráficos de datos, en gráficos estadísticos, etcétera, es un ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? Este es un póster muy grande que mis colegas y yo, cuando yo trabajaba en Brasil, diseñamos para contarles a los lectores de una revista ciertos patrones y ciertas tendencias en la población de Brasil, ¿no? Y el gráfico está estructurado como una historia, es decir, la historia que cuenta es la siguiente. Si uno lee solo los titulares de cada una de las secciones del gráfico, solo leyendo esos titulares uno se hace una idea de cuál es la historia que le queremos contar. La historia es la siguiente. En el año 2010, el censo brasileño publicó los datos del censo más reciente, en el que se mostró que la población de Brasil había aumentado de 170 millones de personas hasta 190 y alguna cosa millones de personas. Y esa es la primera parte del gráfico. La primera parte del gráfico es algunos gráficos de barras, un mapa que le muestran a uno la variación de la población entre el año 2000, no 1990, entre el año 2000 y el año 2010, cómo varió la población de Brasil. Pero luego la parte inferior del gráfico continúa esa historia, es decir, no solamente le decimos a los lectores, la población de Brasil aumentó, porque eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero hay cosas más interesantes que contar a partir de esto. Una de las historias más interesantes que encontramos cuando estábamos trabajando con esto es que la tasa de fertilidad de Brasil, tasa de fertilidad es el número promedio de hijos por cada mujer dentro de un país, la tasa de fertilidad de Brasil es bajísima. La tasa de fertilidad de Brasil, de hecho, se aproxima actualmente a tasas de fertilidad que vemos en Europa. Entonces, no sé ahora mismo cuál es la tasa de fertilidad en Colombia, pero en España, por ejemplo, la tasa de fertilidad es bajísima, es 1.1, 1.2 hijos por mujer. En Alemania es 1.5, 1.6. Bueno, pues la tasa de fertilidad de Brasil ahora mismo es 1,8 hijos por mujer, lo cual quiere decir que Brasil ha sufrido una de las caídas en tasa de fertilidad más radicales en el mundo en los últimos 50 años, porque en el año 1960 años, de hecho. En el año 1950 la tasa de fertilidad de Brasil era 6 hijos en promedio por cada mujer, 6 hijos por mujer, y hoy en día pues es 1,8. Y eso lleva cuando uno tiene una tasa de fertilidad tan baja, eso lleva, y esa es la tercera parte del gráfico, va a tener unas consecuencias en el futuro próximo, que es que la población de Brasil está previsto que pare de crecer allá por el año 2020, 2030, está previsto que la población de Brasil se vuelva plana y que empiece a caer después. Brasil va a empezar a decrecer en términos de población. Y la otra consecuencia, que es la parte número 4 del gráfico, es que la población de Brasil se va a volver más vieja, porque uno va a tener pues, muchos menos niños. Si uno compara la pirámide de población actual de Brasil, es un triángulo, es una pirámide, muchos niños aquí abajo, y luego a medida que uno sube
en la escala de edades promedio, pues se vuelve más fina, ¿no? Se vuelve más puntiaguda, porque hay menos personas de edad, ¿no? En el futuro, en el año 2050, está previsto que la pirámide de población de Brasil se vuelva casi un cuadrado, es decir, va a haber muchos menos niños y mucha más gente de edad, lo cual va a crear unos problemas muy grandes porque Brasil tiene pues sistema de jubilación público, tiene sistema de salud público, etcétera, etcétera. Entonces el hecho de que haya más personas de edad, eso va a poner una presión muy grande en estos sistemas. Y en la parte última del gráfico se pregunta, ¿y cómo puede Brasil prepararse para esta situación en el futuro, ¿no? Entonces lo que les estoy contando más o menos es una historia, les acabo de resumir la historia en un párrafo. Bueno, pues ese párrafo lo podemos dividir en pedacitos y cada uno de esos pedacitos se puede convertir en el titular de varias secciones. Y luego lo que podemos hacer es ilustrar cada una de esas secciones por medio de un gráfico estadístico, por medio de una visualización, por medio de un mapa de datos, etcétera, que ilustre lo que cada uno de esos titulares está contando. La idea que les quería, además de hablar de estructura, de cómo estructurar las páginas, otra idea que les quería dejar sobre la mesa hoy es también la importancia del texto, es decir, la visualización es lógicamente la transformación de datos en objetos visuales para facilitar la comprensión, pero el texto que incluimos en las visualizaciones es tan importante como los elementos visuales, es decir, el título que escribimos para el gráfico, la introducción que escribimos para el gráfico, las pequeñas anotaciones y destaques que podemos colocar aquí y allá en el gráfico son tan importantes como el propio gráfico. Entonces, nunca se olviden de siempre prestar tanta atención a los gráficos como a las explicaciones textuales que vayan a poner dentro de cada uno de esos gráficos para que las dos cosas se refuercen las unas a las otras. Y con eso pues yo cierro aquí la intervención y tenemos algo de tiempo para preguntas, creo. Efectivamente, Alberto, tenemos un poquito de tiempo para preguntas, entonces si quieres, ahí puedes ver en el chat. Las preguntas empiezan desde, ya te digo. Sí, ¿cuál herramienta? Veo ahí, veo la pregunta del ojo y cerebro y luego tenemos una de herramientas. Herramientas para la visualización de gran cantidad de datos. Bueno, aquí la respuesta nos podríamos extender. A mí me gusta mucho, depende uno de lo que quiera conseguir, ¿no? Para visualizar grandes cantidades de datos, de negocios, por ejemplo, hoy en día herramientas como Tableau o como Power BI de Microsoft o como ClickView, por ejemplo, son estándares, por lo que yo sé, en el mundo de los negocios. Yo personalmente no suelo trabajar con cantidades gigantescas de datos, pero si lo tuviese que hacer, a lo mejor lo haría a través del lenguaje de programación R, pues que en teoría sería capaz de absorber grandes cantidades de datos y visualizarlos, ¿no? Dependiendo lógicamente de la capacidad de procesamiento de la computadora. Pues no tengo una respuesta muy concreta, depende mucho del objetivo que uno tenga. Me preguntan también mi opinión sobre Power BI. Pues sí, yo la he usado y Microsoft me invitó algunas veces a hablar con ellos para darle un feedback sobre la herramienta. A mí me parece una herramienta interesante, me parece que está bien, tiene bastantes capacidades que son bastante interesantes. Tiene una peculiaridad, por ejemplo, de una herramienta dentro de Microsoft Power BI que le da a uno ideas de cosas que puede buscar en los datos, ¿no? O sea, fíjate, hay un outlier aquí o hay una tendencia interesante en estos datos, etcétera. Pero para mí Power BI es muy parecido con respecto a las capacidades que tiene. De nuevo, es parecido a Tableau, es parecido a ClickView. Todas estas herramientas yo no sabría muy bien distinguir entre todas ellas porque para lo que yo hago básicamente hacen lo mismo, ¿no? Entonces no tengo una preferencia exclusiva, ¿no? Trabajar con equipos interdisciplinarios en el diseño de dashboards. Bueno, ¿cómo trabajar con ellos? Sería parecido, yo creo, a trabajar con equipos interdisciplinarios de visualización dentro de una redacción periodística. Lo más importante es tener esa capacidad, primero, un equipo que sea realmente multidisciplinar, es decir, personas con diferentes especializaciones, pero que al mismo tiempo todas ellas tengan un conocimiento fundamental de lo que las otras personas hacen. Es decir, en equipos en los que yo he trabajado, por ejemplo, no había nunca el caso de que una persona supiese muchísimo de mapas,
pero nada absolutamente del resto de cosas, ¿no? Todo el mundo tenía una especie como de conocimiento básico de todas las áreas, de todas las herramientas y de todos los conceptos relacionados con el tipo de trabajo que hacíamos, ¿no? Pero luego cada uno tenía una especialización concreta, ¿no? Pues uno era pues, un poco mejor en programación, otro era un poco mejor en mapas, otro era mejor... Pues el mismo concepto se puede aplicar, yo creo, a equipos de análisis de datos que trabajan en la creación de dashboards. Es importante tener a alguien que tenga una buena idea de cómo funciona la visualización de datos, lógicamente, es decir, alguien que sepa mucho de cómo elegir formas gráficas, de interfaces de usuario, etcétera, etcétera, para crear dashboards que sean usables. Pero luego, claro, uno tiene que tener también en ese equipo alguien que sepa, que sea un buen analista, es decir, que sepa qué quieren decir esos datos, porque eso es fundamental para luego poder mostrarlos. Y luego liderazgo, un líder, una cabeza, un jefe de departamento que sea capaz de coordinar todos esos talentos, todos esos esfuerzos y que también tenga esa visión general comprensiva de todas estas áreas, ¿no? ¿Plan de estudios para visualización de datos en la universidad? Pues no tengo un plan de estudios ahora. En mi página web de functionalart.com, lo voy a poner aquí en el chat, en la página en la esquina superior derecha tengo algunos tutoriales y eso les va a dar una idea de cómo yo estructuro algunas de mis clases. Pero no tengo realmente un programa online ahora mismo que les pueda compartir, ¿no? Por cierto, les voy a compartir las imágenes antes de olvidarme. Les voy a mandar aquí el vínculo a las imágenes que les he estado mostrando. Es este segundo link que les voy a mostrar. Vamos a ver qué más preguntas por aquí. Creo que están dando tantas que me he perdido. Vamos a ver, equipos multidisciplinarios, plan de estudios, herramienta recomendada para encontrar relaciones entre conceptos y palabras usadas en las definiciones. Pues la verdad es que no lo sé. No sé, yo no soy especialista en visualización textual. He usado herramientas de análisis textual y de análisis cualitativo. Por ejemplo, hay una herramienta de análisis cualitativo que yo usé en el pasado que se llama en vivo, la letra N y luego vivo, pero no sé si es exactamente lo que está buscando. R, el lenguaje de programación R, tiene librerías especializadas en el análisis textual. Entonces, tal vez, no sé, yo iría a lo mejor con... Y de hecho hay libros también de análisis textual por medio de R, ¿no? Consejo para un diseñador que quiere enfocar su carrera en visualización de datos, skills para desarrollar. Bueno, si uno tiene ya una base en diseño gráfico, se supone que uno ya tiene unas ciertas habilidades con tipografía, color, composición, incluso experiencia de usuario, navegación, etcétera, web design. Eso ya lo asumo, ¿no? Es importante que el diseñador desarrolle una cierta capacidad crítica con respecto a los datos, es decir, que aprenda de estadística, básicamente. No tanto la mecánica de la estadística, es decir, el cálculo, las fórmulas, etcétera, sino que aprenda qué es lo que quieren decir los conceptos estadísticos, qué es una desviación estándar, qué es un cuartil, un quintil, etcétera, qué es, no sé, la desviación típica, que es un intervalo de confidencia, todos estos conceptos que son fundamentales para poder entender o analizar estos datos, ¿no? Y luego aprender, lógicamente, visualización, es decir, la visualización tiene sus propias reglas y sus propios principios, etcétera, a los que yo les he dado un poquito una pequeña introducción, es decir, la elección de las formas gráficas más adecuadas, cuándo usar un mapa, cuándo usar un gráfico de barras. Y luego un poco de cartografía tampoco vendría mal, un poco de lo que se llama cartografía temática, que la cartografía temática es pues, el diseño de mapas basados en datos, ¿no? Esos mapas de colores, mapas que usan círculos para mostrar esos datos. Eso es también un ámbito profesional y también un ámbito académico en el que es aconsejable explorar, ¿no? Herramientas, diseñador, excelente presentación, gracias. ¿Dónde se consiguen los libros? En Amazon. O sea, los títulos de los libros son el primero, The Functional Art, y el segundo es The Truthful Art, y los dos están en Amazon.com porque los publicó Pearson, que es una editorial que tiene presencia mundial, y están disponibles a través de Amazon. Yo les recomiendo, por cierto, si quieren leer alguno de estos libros, comenzar con el segundo, no con el primero, porque el segundo, The Truthful Art,
es el que se centra más en visualización de datos específicamente, ¿no? Hablo un poco de cómo explorar los datos y etcétera. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Me encanta R, pero creo que ClickSense es más poderosa para carga y transformación de datos, incluso que Tableau y Power BI. Pues sí, a mí me falta, en ese caso me falta experiencia para poder comparar todas estas herramientas, ¿no? Para lo que yo hago, las tres herramientas, ClickView, Tableau, etcétera, ClickSense, perdón, no ClickView, ClickSense, Tableau, etcétera, Power BI, las tres hacen cosas, las cosas que necesito, por tanto no tengo una preferencia específica. Y como estoy intentando orientarme un poco más por el lado de código abierto, etcétera, pues me he metido un poquito más en R. Y luego R también tiene una herramienta asociada que se llama Shiny, que le permite a uno crear visualizaciones estadísticas interactivas para poder hacer clic en cosas, ¿no? Un tema interesante de R es que puede ser ejecutable desde varios programas y efectivamente R se puede integrar con varios programas, QuantumJS, por ejemplo, y trasciende en la estadística, eso es cierto. R lo crearon estadísticos para el análisis estadístico, pero hoy en día es un lenguaje de programación universal. Y estoy hablando de R solo porque es el que yo uso, pero se puede hacer este tipo de trabajo con otros lenguajes de programación. Por ejemplo, uno se llama Python, que es un ejemplo, es un lenguaje de programación también universal, de propósito múltiple, ¿no? También tiene bibliotecas tanto de análisis de datos como de visualización de datos, ¿no? Cada uno tiene sus propias preferencias, digamos, ¿no? Vamos a ver qué más. Tenemos la pregunta de texto, que ya respondí, la pregunta del diseñador. ¿Un diseñador UX debería aprender código para hacer visualización de datos? No necesariamente. Yo, por ejemplo, yo no tengo un conocimiento gigantesco por ejemplo, de JavaScript o de D3, D3 es la biblioteca de JavaScript que se usa habitualmente para hacer visualización de datos. Uno puede hacer visualizaciones de datos muy eficaces sin necesidad de código. Es decir, hay herramientas, por ejemplo, con interfaces de usuario que uno puede usar para hacer estas visualizaciones. Ahora, si uno puede aprender código, es mejor aprender código, o en paralelo, uno puede ir usando las herramientas para ciertos proyectos, pero en paralelo ir aprendiendo un poco de código. Y el motivo es que si uno sabe código, va a poder personalizar sus visualizaciones sin límite, sin ningún tipo de límites, ¿no? Va a poder crear visualizaciones personalizadas, todas las que quiera y de la forma que quiera, ¿no? Entonces, yo a mis estudiantes, por ejemplo, de visualización les aconsejo que empiecen a aprender código lo antes posible. HTML, CSS y luego JavaScript y como extensión de eso D3.